Bueno, vamos a arrancar con la clase de electrostática. Una de las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza es la fuerza electromagnética. Las otras son la de gravedad, interacción fuerte e interacción débil. Estas son las nucleares y esta es la gravitatoria. Nosotros vamos a estudiar la parte de esta, de electromagnetismo. La fuerza electromagnética es la interacción que se da entre cuerpos que poseen carga eléctrica. Cuando las cargas están en reposo, la interacción entre ellas se denomina fuerza electrostática. Y ahí está la ley. O sea, las cargas iguales se repelen, las cargas de diferentes signos se atraen. La carga eléctrica es una propiedad fundamental de la materia que poseen algunas partículas subatómicas. A continuación repasaremos algunos hechos importantes acerca de los átomos. Por ejemplo, que cualquier átomo está formado por un núcleo, sería la parte central, con carga positiva, rodeado por electrones, que serían los azules con carga negativa. Los electrones de todos los átomos son idénticos, o sea, cada uno tiene la misma cantidad de carga eléctrica y la misma masa. Los protones, o sea, los rojos, y los neutrones amarillos forman el núcleo. Los protones tienen unas 1800 veces más masa que los electrones, pero sus cargas eléctricas son iguales, salvo el signo. Los neutrones tienen una masa un poco mayor que la de los protones y no tienen carga eléctrica neta. En general, los átomos tienen igual cantidad de electrones que de protones, por lo que el átomo tiene una carga neta nula. Por ejemplo, acá 3 protones y 3 electrones. Conservación de la carga. Cuando como al átomo solo se le pueden sacar o agregar electrones, este exceso o defecto de electrones hace que dicho átomo quede cargado eléctricamente. Acá tenemos átomo neutro, si pierde este electrón, queda con 2 y queda un ion positivo. ¿Eh? O sea, si al átomo se le quita un electrón, por ejemplo el de afuera, de la órbita, el más alejado, queda con un protón de más, entonces queda cargado positivamente y se lo denomina ion positivo o cation. Si al átomo se le agrega un electrón, queda con un electrón de más, entonces queda cargado negativamente y se lo denomina ion negativo o anión, que sería en este caso de acá. Como los objetos que nos rodean están formados por átomos, en general son eléctricamente neutros. Para cargar eléctricamente un cuerpo, habría que sacarle electrones y la fuerza con que estos están atraídos con su núcleo y depende de cada sustancia. Acá tenemos un ejemplo de cómo frotando el globo estamos sacando electrones y queda cargado eléctricamente el globo. Un ejemplo, cuando te peinas, los electrones están más sujetos en los átomos del peine, que es de plástico, que en tu cabello. Entonces, los electrones pasan del cabello al peine, y por lo tanto el peine queda cargado negativamente y el cabello positivamente. Es importante destacar que cuando se carga algo, no se crean ni se destruyen electrones, solo pasan de un material a otro, o sea, la carga se conserva. Esto se conoce como principio de conservación de la carga. Bueno, conductores y aislantes. Todas las sustancias se pueden ordenar según su capacidad de conducir cargas eléctricas, como se ve en esta tabla, ¿no? Esta capacidad depende de la estructura del material en cuanto a si tienen electrones débilmente atraídos a sus átomos o no. Por ejemplo, acá vemos que el mejor conductor dentro de los metales es la plata. El cobre le sigue después. Bien. Cuando los electrones tienen mayor libertad de movimiento, el material es mejor conductor. Como se ve acá en la figura, los electrones libres. Dentro de los mejores conductores están los metales. Otros materiales como el caucho, el vidrio, son muy malos conductores o también llamados aislantes. Otro ejemplo, ejemplo 2.
Es más fácil transmitir cargas a través de cientos de kilómetros de alambre de cobre que a través de unos pocos centímetros de aislante. Semiconductores. Existen algunos materiales como el silicio, el germanio, que estarían en un nivel intermedio entre ser conductores y aislantes. Esto lo encuentran en la tabla periódica. Son aislantes en su forma cristalina pura y se vuelven conductores cuando se les introducen impurezas, que agregue o quite electrones a su estructura cristalina. A estos materiales se les llama semiconductores. Acá se ve la imagen. Ahí está, la estructura cristalina y se le agrega antimonio, es este átomo de acá. Eso que hace que se vuelva conductor. Las capas delgadas de materiales semiconductores, una sobre otra, forman a los transistores, que sirven para controlar el flujo de las corrientes de cargas en los circuitos, para detectar y amplificar señales de radio, etc. Entonces tiene una gran aplicación tecnológica. La ventaja es que ya no se precisó de la interconexión con alambres, como se ve acá a la derecha, sino que el circuito se une en una misma estructura, requieren muy poca energía y tienen gran durabilidad. Otro ejemplo, ejemplo 3, el funcionamiento de la fotocopiadora. El selenio puro es normalmente aislante y toda carga eléctrica que se acumule en su superficie quedará allí en la oscuridad. Pero si se lo ilumina, este elemento pasa a ser conductor y la carga allí acumulada desaparece inmediatamente. O sea que el selenio tiene esa propiedad. Si una placa cargada de selenio se expone a una distribución de claros y oscuros, como por ejemplo la página de un libro, ¿no? Claro sería la hoja y el oscuro sería la tinta. La carga saldrá solo en las áreas expuestas a la luz. Si se pone sobre la placa un polvo de plástico negro, este polvo solo se adherirá a las áreas cargadas, donde la placa no se ha expuesto a la luz. Y si sobre la placa se pone una hoja de papel con carga eléctrica en su cara trasera, el polvo de plástico se atraería hacia el papel y formaría la misma figura de la página del libro. Y finalmente, si se calienta el papel para fundir el plástico y pegarlo en el papel, queda impresa la fotocopia. Y así como se forma una fotocopia. Superconductores. Un conductor en realidad tiene una baja resistencia al paso de cargas eléctricas a temperatura ambiente. Pero a bajas temperaturas, ciertos materiales tienen resistencia nula, o sea, una conductividad perfecta al flujo de cargas. Y se los denomina superconductores. Sus aplicaciones en un futuro podrían ser la transmisión de energía a largas distancias sin pérdidas, la levitación magnética, como se ve acá, de vehículos, etcétera. Cargas. Cargamos eléctricamente las cosas al transferir electrones de un lugar a otro. Esta transferencia se puede hacer por contacto físico o a distancia, o sea, por inducción. Vamos a ver cada caso. Vamos a ver la carga por fricción o por contacto. Todos hemos experimentado pequeñas descargas al tocar objetos o a otras personas. Esto sucede por la fricción de la ropa al caminar, en la alfombra, etcétera. Por ejemplo, a este tipo de transferencia de carga se le denomina carga por contacto. La carga por inducción, dice, como la fuerza eléctrica es una fuerza de acción a distancia. Si se acerca un objeto cargado, como por ejemplo esta varilla verde, a una superficie, este cuerpo estaba neutro antes. De un cuerpo conductor, se moverán los electrones en la superficie. ¿Por qué? Esta carga es atraída a la opuesta y la misma carga se repele del otro lado. Y no hubo necesidad de tener contacto entre los cuerpos. Para cargar por inducción, ¿cómo se hace? Se siguen los siguientes pasos. Primero, se ponen en contacto dos esferas metálicas. Ahí vamos a suponer. Aisladas en su base, o sea que
este gris, como soporte gris, tiene que ser un aislante. Al estar en contacto, forman un solo conductor no cargado por ahora. Después, ¿qué hago? Cuando se acerca una varilla cargada, por ejemplo en este caso negativa, los electrones son repelidos al lado opuesto, o sea, se van a la esfera B, redistribuyendo las cargas que estaban en equilibrio acá en la situación A. Y después separan las esferas, pero aún estando la varilla presente, ¿no? Entonces al separar y después se aleja la varilla, cada esfera queda cargada con la misma cantidad de cargas, pero de signos opuestos. Fíjense que la varilla nunca tocó las esferas y mantuvo su carga. Esa es la manera de cargar por inducción. Nosotros lo hicimos en el laboratorio con el electroscopio. Un ejemplo, ejemplo 4. En las tormentas eléctricas hay cargas por inducción. O sea, dentro de la nube, sus moléculas se encuentran en movimiento, causado por las corrientes de convección térmica. O sea, el aire caliente sube y el aire frío baja. Entonces, en ese movimiento, las moléculas se van cargando, se van rozando y se van cargando eléctricamente. La parte inferior de la nube tiene carga negativa, que induce positiva en la superficie del suelo. Como si esta fuese la varilla y esta la esfera del ejemplo anterior. Y ahí hasta que llega a un punto en que se provoca la descarga. El relámpago es la descarga eléctrica entonces entre la nube y el suelo, o también entre partes de nubes con cargas opuestas también. Por ejemplo 5, el pararrayos. El pararrayos es un dispositivo ya diseñado por el científico norteamericano Franklin, quien determinó que las cargas pasan con mayor facilidad a través de puntas metálicas afiladas, como se ve acá en la figura de la derecha. Bueno, en este ejemplo 5 dice, si se coloca una varilla metálica sobre un edificio y se conecta con el terreno, la punta de este pararrayo atrae electrones del aire o de la nube cargada eléctricamente, evitando que se acumule una gran carga positiva por inducción. Si por alguna razón no escapa suficiente carga del aire a la varilla y aún así se provoca el rayo, este será traído al pararrayos y pasará directamente al suelo sin dañar la edificación, como se ve acá en el caso de la iglesia. Sería como una iglesia, ¿no? Pasa la descarga a tierra. Eh, Polarización de carga. La carga por inducción no se restringe a los materiales conductores. Cuando una varilla cargada se acerca a un aislante, no hay electrones libres, como en los metales, ¿no? Que pueden migrar por el material aislante. Pero sí se provoca un reordenamiento dentro de los átomos. Fíjense que la molécula o el átomo tiene un lado negativo y un lado positivo. Un electrón en torno a un núcleo atómico forma una nube electrónica. El centro de la nube coincide con el núcleo positivo del átomo, o sea que todas las cargas negativas concentran su fuerza en el centro y coincide con el centro del núcleo que es positivo, o sea, ahí no hay polarización. Acá, por ejemplo, se puede inducir una carga externa y ya no coinciden los centros, o sea, el centro de cargas negativas que estaría en el medio de la nube queda corrido del centro del núcleo del átomo. Entonces ahí queda el átomo eléctricamente polarizado, se dice. Ejemplo 6. Podemos explicar por qué los trocitos de papel eléctricamente neutros son atraídos hacia un peine cargado. Cuando el peine cargado se acerca, se polarizan las moléculas del papel y pasa el efecto. Otro ejemplo, la molécula de agua es un dipolo eléctrico en su estado normal, o sea que la distribución de la carga eléctrica no es perfectamente uniforme. Esto explica muchas propiedades del agua, o sea que tenga un lado negativo y el otro positivo, que más adelante vamos a ver el uso del microondas. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en la próxima clase.